Y nuestro siguiente invitado, Juan Villarán, especialista en temas de seguridad, tiene un proyecto que yo ya lo conozco un poco porque él me lo ha adelantado y me parece no solamente importante, sino también muy noble, muy prudente en realidad. Juan, buenos días y gracias por acompañarnos en Radio Betel 100.1. Encantado, Pancho, buenos días. ¿Cuál es el nombre de tu proyecto? Se llama Personeros por la Democracia. Personeros por la Democracia, el nombre ya de por sí es un poco explicativo, pero si puedes desarrollarlo un poco más para que las personas que nos están oyendo y viendo puedan entenderlo. Bueno, esto viene un poquito a colación de lo que pasó el año 2021, ¿no? Donde participaban en segunda ronda Keiko Fujimori y Castillo. Sí. Y de las 90 y tantas mil mesas, 95.000 mesas, para hablar en cifras redondas que habían en el país, solamente se pudieron cubrir 65.000 con intención de personeros, de los cuales por lo menos 15.000 no llegaron a ir y ejercer de personeros, y de los que quedaron, de los 40.000, hubieron muchos infiltrados que se registraron y no eran para defender el voto, en ese caso de Fuerza Popular, sino fueron infiltrados del otro lado, ¿no? Eran personeros igual relacionados con Fuerza Popular, eran personas partidarios, digamos. Eran personas partidarias, pero también hubieron, yo te diría que más del 50% fueron personas que no estaban necesariamente para votar por Keiko Fujimori o por Fuerza Popular, pero tampoco no querían que saliera la izquierda radical. Sí. ¿No? Entonces ellos se plegaron y cumplieron una función solidaria, patriótica, de a pesar de que no era la candidata de sus preferencias en la primera vuelta, en la segunda vuelta sí decidieron... Era la mejor opción, ¿no? Era la mejor opción, ¿no? Era la mejor opción para muchos peruanos, lamentablemente. La prensa, la academia, la cultura no ha ayudado en hacerle creer a la población que una izquierda radical comunista y que en la propia doctrina dice básicamente la destrucción o describe la destrucción de nuestro país podía significar el cambio, podía significar un tipo de esperanza. Eso sumado con el antifujimorismo que lamentablemente ha dañado muchísimo al país. Yo recuerdo una columna hace no mucho de Jaime Altaus que decía el antifujimorismo es el partido político más grande del Perú. Sí, pues porque se unieron, acuérdate tú que ya desde las elecciones anteriores la izquierda se unió con Pedro Pablo Kuczynski para votar en contra del fujimorismo, ¿no es cierto? Y después la izquierda le sacó la vuelta a Pedro Pablo Kuczynski y lo dejaron prácticamente solo, ¿no? Sí, pues. En el 2026 pasó algo parecido, ¿no? 21. Perdón, el 2021, efectivamente, el 2026 no queremos que ocurra, justamente, pero el 2021 pasó algo parecido. Y un factor adicional que tiene que evitarse esta vez, que hubo más del 20-21% de ausentismo. Eso fue terrible. Miraflores, San Isidro, Surco, no fueron a votar un quinto de la población. Eso fue terrible. No solamente esos distritos, en muchos distritos la gente prefirió ese domingo hacer su parrillada, quedarse en la arena, en la playa, porque era verano. Sí. Y bueno, y nos ganamos con 3 años de caos, 3 años de desastre, 3 años de sufrimiento de la población por un país que no avanza. La indolencia del ciudadano, ¿no? Es terrible. Terrible. Entonces, todas esas cosas las vamos a tratar de corregir ahora. Ahora, entonces, volviendo al proyecto que tienes tú, Personeros por la Democracia, ¿cuándo es que nace? ¿Cómo nace? ¿Es una idea tuya, personal? ¿La has emulado a otro país? A ver, yo colaboré todo lo que pude en las elecciones del 2021, ¿no? Yo no era de Fuerza Popular, de la dirigencia, ni nada por el estilo, pero veía que faltando 30 días o 40 días para la definición, no habían personeros, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer este proyecto, en ese momento ya lo tenía, y era que todas las personas que querían participar en defender el voto popular en Lima y en todas partes, y en Lima se defendió muy bien, ¿eh? En Lima sí se defiende muy bien, participaran siendo personeros, pero yo conseguí sin tanto esfuerzo organizado, cerca de 12.000 personeros. 12.000 personeros. 12.000 personeros se consiguieron. Voluntarios. Voluntarios, entre amigos, entre diferentes personas, y no eran necesariamente de Fuerza Popular, era toda una sociedad que simplemente no comulgaba con el totalitarismo comunista, ¿no? Entonces, toda esa gente se inscribió, se le proporcionó al partido de Fuerza Popular. Mucha gente más quiso participar, pero la desorganización, la verdad es que fue grande. O sea, mucha gente llamaba, quiero ser personero. Claro. No le contestaban el teléfono. Las personas encargadas ya estaban pensando en que de repente iban a tener algún tipo de cargo público y estaban haciendo otro tipo de cosas. Sí. Y bueno, y eso fue 40 días antes. Y claro. Esta vez tenemos un año y medio. Un año y medio bastante precavido de tu parte, pero prudente también, ¿no? Para ir organizando. Ahora, ¿cómo puede hacer una persona
para inscribirse, ¿no? Porque es importante generar esta conciencia acerca del proyecto que tienes tú, que es un proyecto apartidario. Lo que entiendo yo, lo que buscas tú y lo que buscan los miembros de esta organización o colectivo es que gane quien gane, pero que gane transparentemente para evitar que haya justamente estas suspicacias de que quién ganó verdaderamente, de qué pasó en mesa, de que hubo fraude, no hubo fraude, sino que se pueda zanjar verdaderamente la elección en el momento en el que se emite el ganador. Correcto. Y mira, hay dos instancias, ¿ya? La primera es la primera vuelta, y de hecho va a haber segunda vuelta con la dispersión de partidos políticos que hay hoy en día, y el que llegue a la segunda vuelta pues va a llegar con 10%, 12, 14, sí, ¿no? Entonces, imagínate lo que va a hacer el Congreso, pero muy al margen de eso. Las características, como bien dices, es que va a ser neutral y solidario. Ya, neutral porque no pretende favorecer a ningún partido del bloque democrático, digamos, del bloque del centro hacia la derecha. Queremos excluir todo lo que sea totalitarismo. Lo digo abiertamente, la gente muchas veces no lo dice, pero las aguas tibias no comulgan conmigo, o se es o no se es, y en este caso el propósito es ser demócrata, ¿no? Y neutral. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es una gran cantera de personeros que quieren inscribirse, que van a ser veedores, porque el único que puede inscribir un personero legalmente es el partido político. Entonces, estas personas se están inscribiendo, se están registrando, vamos a tener sus datos de teléfono, de DNI, etcétera, 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 ¿no? Y en la primera vuelta ellos podrán decir cuál es su preferencia electoral. Por ejemplo, el que quiere defender a Fuerza Popular lo dirá, el que quiere Renovación lo dirá, el que no quiere decir a quién quiere defender también se puede inscribir, no interesa. No pasa nada. Porque en la mesa la idea es que todas estas personas, porque inclusive pueden cambiar de preferencia faltando un mes. Pero, para entender bien, para que estas personas puedan fungir de personeros, ¿tienen que estar inscritos en un partido político? Claro, no. Lo que nosotros hacemos es, primero que no, o sea, digamos, cualquiera puede ser personero de cualquier partido sin ser del partido político. Lo mismo fue el 2021. Claro, para que la gente sepa eso de ahí, no tenga el miedo de que no quiero firmar por nadie. En absoluto, no tiene que tener un registro, no tiene que formar parte del partido, nada. Es una persona, es un patriota, es un ciudadano que quiere ejercer su función cívica. Entonces lo que hace, se inscribe, ¿no? Si es que tiene una preferencia, será acreditado en la primera vuelta por el partido político que él dijo, bueno, yo quiero defender pues a Renovación Popular, al señor López de Aliaga, perfecto, ahí vas. Nosotros reunimos esa información y de acuerdo a las preferencias se le entregarán en primera vuelta al partido político para ayudarlo además con los que ellos ya hayan conseguido, ¿ok? Los que no tengan una preferencia política, si desean se pueden inscribir en cualquier partido, porque en la mesa lo importante es que no le hagan chanchullo a ninguno de esos partidos políticos que son democráticos, ¿no? Te pueden defender a cualquiera, se inscriben por cualquiera, pero el compromiso es que en segunda vuelta, todos, sean del partido que sean, o sean independientes, el compromiso es que defenderán a aquel candidato que haya llegado a la segunda vuelta y que la esté disputando con otro partido de carácter totalitario, conocido por corrupción o cosas por el estilo. Que es un escenario bastante plausible, teniendo en cuenta cómo está la temperatura actual de la política. Si bien Antauro Humala ya ha sido impedido de participar, aunque él probablemente trate de revertir la situación, eso no significa que no haya una corriente antaurista o una corriente nacionalista, etnocacerista, como es la que promueve Antauro Humala, y que pueda surgir otro candidato, como lo mencionábamos también en alguna oportunidad, el propio Guido Bellido, ¿no? El congresista de la República, ex primer ministro, quien incluso es más simpático que Antauro Humala, lo cual es un beneficio para sí mismo, pero un peligro para aquellos que estamos preocupados desde el ala más democrática. Claro, es más, mira, Bellido definitivamente es más simpático y yo creo que tiene menos estupefacientes dentro del cerebro, ¿no? Sí, también, ese es el número uno. Pero número dos, Antauro Humala, si bien no puede ser presidente porque su partido ya ha sido vetado, pero él sí puede ser senador o puede ser diputado. Como invitado a otro partido. Como invitado dentro del 20%, por ejemplo, de Bellido, ¿no? Entonces ahí se van a ir haciendo alianzas informales entre ellos, ¿no? Claro, creo que acabas de sugerir algo bastante peligroso, pero que seguramente ya lo tenían pensado, ¿no? Porque es evidente que si una persona como Antauro Humala ya tenía el voto popular o un voto suficientemente popular como candidato, puede capitalizarlo también como senador, ¿no? Claro, bueno, igual debería de pasar del otro extremo, ¿no? Dentro de los partidos democráticos, ojalá que se den alianzas
Ojalá que las personas de alguna forma puedan dejar apetitos personales y en base a una votación democrática dentro de la alianza puedan unirse también, porque es lo que van a hacer del otro lado probablemente, ¿no? Ahora, volviendo a la organización a la que tú estás promoviendo, me imagino que ya tienes que hacer, o tienen que hacer como organización el trabajo de acercarse a los partidos políticos para exponerles de qué se trata, para que sepan que pueden contar con ustedes, digamos, o que haya esa alianza, para que la logística pueda ir pensándose desde ahora, ¿no? Porque me imagino que de cara a las elecciones en el 2026, lo que se quiere evitar es que haya 100.000 personeros, pero por temas logísticos no se envíen a las mesas correctas, ¿no? Sino que haya el despliegue proporcional y equitativo para que puedan llegar a la mayor cantidad de mesas posibles. Bueno, así va a ser. Tal como tú lo has dicho, los acercamientos ya han sido, por ejemplo, en el Partido Popular Cristiano. Sí. La idea está muy bien recibida. En Fuerza Popular también, ¿no? Digamos, ¿qué partido no va a querer que se le apoye con tener personeros, ¿no? Para no irnos al extranjero, pero solamente dos cosas claves, ¿no? En Venezuela lo hizo María Corina Machado, ganó y simplemente le han robado la elección. Difícil, ¿no?, ganarle a un dictador como pues Nicolás Maduro. No tiene la fuerza de las botas, la fuerza del ejército que está comprado en Venezuela, pero lo mismo acaba de hacer Trump en Estados Unidos, ¿no? En esta oportunidad sí fueron preparados a las elecciones con 250.000 personeros. 250.000. 250.000 personeros, lo cual ha sido una logística impresionante para un partido político. Claro. ¿No? Entonces acá, guardando las distancias, queremos hacer lo mismo. Nosotros queremos llegar, la meta son 100.000 personeros, ¿ya? Para cubrir el 100% de las mesas más 5%, ¿ya? Esa es la idea. La vez pasada, como digo, llegamos a tener el 50%. Sí. El 50% pues no es suficiente. Más aún cuando las elecciones se ganan con 40.000 votos. Claro, pues estás dejando 12 millones de votos al libre albedrío de personas tan cuestionadas como Salas Arenas, que ya no va a estar, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero bueno, ahí él ha dejado sus semillas, ¿no? Entonces, queremos hacer dos cosas, ¿no? La primera es el registro de todas estas personas que, como repito, no tienen que tener una inscripción, una política partidaria, simplemente tienen que ser peruanos de buen corazón que quieran defender su acción cívica, eso es lo que tienen que ser, ¿ya? Entonces, esas personas nos llaman por teléfono, daré el teléfono de una vez y después lo repito, 957-915-913. O le escriben al correo electrónico veedores2026, veedores, ¿no? Con doble E, veedores2026 @hotmail.com. También me imagino que eventualmente habrá una página web, habrá redes sociales como para ayudar a proliferar más el mensaje. Ya existe un software que se está utilizando, pero estamos haciendo un software mucho más robusto, por decirlo de alguna manera, y que además con inteligencia artificial va a tener una segunda parte que va a poder ser, en base a los personeros, tomarle foto a las actas el día de la votación. Los personeros tienen derecho a una copia, pero si no pueden tener la copia del acta física, lo que se va a hacer es le toman una foto y con inteligencia artificial nosotros los números los convertimos en estadística del proceso, eso se sube a la nube y será confrontado contra lo que la OMP tenga. O sea, lo que se hizo en Venezuela, ¿ya? Exactamente igual. Entonces habrá una forma de acreditar que en el acta del Cañete, número tal, tal y tal, cómo fue la votación de la mesa X, ¿no? Y ahí estará, físicamente. No, y no con se la puede inteligencia perder. artificial, esa información me imagino que podría incluso salir rápidamente, ¿no? Muy rápidamente. Muy rápidamente, claro. Tal vez incluso más rápido que la propia OMP. Quizás eso de ahí va a ser una garantía más. Y vuelvo a repetir, ha sido fundamental para la votación que acaba de ocurrir en los Estados Unidos. Trump tenía un centro de votación que, en caso contrario, si hubiera habido algún tipo de intento de fraude, él allá sí se tiene que pelear en el Poder Judicial estado por estado, ¿no? Acá es con una sola organización que es la OMP. Estaremos mejor preparados, esperamos que la gente colabore, se una, ayude. Tiene 90 días o 120 días para ir a la playa. Exacto. ¿No? Entonces, pues, un día que cumpla con su ¿no? O de lo contrario, pues, en el futuro quizás no goce de las mismas libertades que hoy en día goza. Sí, pues, ¿no? Es un día, bueno, 2 días si es que contamos primera y segunda vuelta, ¿no? Pero creo que todos los peruanos podemos hacer un esfuerzo para un día, un domingo, además, decir, hoy día lo dedico a mi país, lo dedico a la democracia, lo dedico a las elecciones, en favor justamente de que haya esa transparencia necesaria para que el siguiente candidato o el siguiente presidente, quien asuma, esperemos que sea una persona más del ala democrático que del ala totalitaria,
pueda gobernar sin la suspicacia o sin que pierda la legitimidad de la presidencia, que es algo muy peligroso para una democracia ya perjudicada como la nuestra. Pancho, es un día de sacrificio y alegría cívica contra 5 años de sufrimiento, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en Nicaragua o en Venezuela, no serían 5 años, porque si una opción totalitaria gana el poder, exacto, yo no creo que el 2031 tengamos una nueva oportunidad, se van a quedar. Por supuesto, recordemos lo que dijo Guillermo Bermejo, quien entró con Perú Libre, dijo, la democracia, entramos y no nos vamos. Es esto, o sea, entramos electoralmente, pero ahí nos quedamos, nos instalamos, ¿no? ¿Cómo fue? Pelotudeces democráticas, llamaba incluso, recuerdo la palabra o la frase del congresista Guillermo Bermejo, ¿no? Es verdaderamente terrible. Juan, por otro lado, también cada vez que hemos conversado siempre es interesante porque tú eres especialista justamente en materia de seguridad. La seguridad, o mejor dicho, la inseguridad ciudadana es lo que más preocupa a la población, porque mientras uno no tenga la certeza de que su vida está garantizada para regresar a su casa en la noche o para que sus familiares regresen a su casa en la noche, lo demás deja de ser importante, está en un segundo plano, ¿no? Entonces, actualmente hemos visto cómo las extorsiones, los sicariatos, asesinatos, asaltos, etcétera, se han proliferado ya a una magnitud que no conocíamos en este país, o en todo caso que nos recuerdan aquella terrible década de los 80, los 90, con fuerzas terroristas mucho más sanguinarias, que las que tenemos ahora, pero igual las de ahora también son de cierta envergadura que preocupan. Definitivamente la seguridad va a ser la llave de las elecciones en 2026, ¿no? Definitivamente los candidatos que lleguen a segunda vuelta o que pretendan llegar a segunda vuelta tienen que traer propuestas, tienen que traer soluciones que sean algo más que simplemente echarle la culpa a alguna de las instituciones gubernamentales que dependen en el proceso, digamos, judicial entre Congreso, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Fiscalía, INPE, Policía, etcétera. ¿Qué propones tú o qué cosa le recomendarías tú a los candidatos que pretenden llegar a un espacio público para poder luchar contra esta criminalidad? Mire, lo primero, Pancho, que yo sugeriría es que los candidatos estudien el problema, ¿no? O sea, que no se guíen simplemente por la multitud de expertos que salen a opinar sobre el tema desde el año 2000, yo te diría, desde el año 2000, ¿no? O sea, todo esto nace de cómo se ha prostituido las decisiones para hacer seguridad ciudadana en el Perú. Por ejemplo, te digo una cosa, ¿no? Se hizo con la idea de acercar un poco la policía a la comunidad y en general las decisiones sobre seguridad pública, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿ya? Pero ya tiene 23 años, se hizo el 2003. ¿Tú consideras que el 2003 ahora todo el sistema de seguridad ha mejorado o ha empeorado? Creo que la respuesta para cualquiera que esté escuchando esto es obvia, ha empeorado. Entonces la ley lo que ha hecho es, ha convertido decisiones que en todas partes del mundo se toman en organismos pequeños, especializados y eficientes, ¿no? En una torre de Babel, donde en esta ley intervienen todos los ministros de Estado, intervienen organismos públicos, etcétera, y todo eso forma parte de la ley. Y así escalonadamente ha ido a todos los distritos del Perú, donde en una mesa, por acercarlo a la comunidad a una decisión que es muy, muy técnica, y donde el proceso debió de ser de que la comunidad evaluara, de alguna forma propusiera, etcétera, pero no fuera vinculante con los organismos de seguridad pública, como la Policía Nacional, te explico. O sea, en esta mesa se reúne en un distrito X de los 1800 y tantos, el profesor del pueblo, el gobernador, el alcalde, el de salud pública, el del hospital, etcétera, toda la comunidad cívica, por decirlo de una manera, y el policía. Entonces la directriz o la directiva es que ahí se vota, ¿no? O sea, se proponen los planes y se ejecutan, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la función científica, técnica y legal de la Policía Nacional de acuerdo al artículo 166 de la Constitución? La Policía Nacional tiene un mandato constitucional de mantener el orden, de prevenir, investigar y combatir el crimen. Pero si se está bypaseando a la policía en esa toma de decisiones, ¿será porque no llega la policía a todos los rincones? ¿Por eso no están los prefectos supuestamente para representar al Ministerio del Interior? Los prefectos pues también son un poco saludos a la bandera, ¿no? Además, mira qué gobiernos hemos tenido en los últimos 20 años, ¿no? O sea, realmente lo que yo digo es que la seguridad pública en una ley, por ejemplo en Estados Unidos, yo no me imagino a los profesores de un distrito dándole órdenes al sheriff o al policía, pues es una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Entonces me parece bien que exista una parte de la Policía Nacional que sea comunitaria,
no lo dudo, pero no el íntegro de la institución. Para eso son las especializaciones y para eso es la ley orgánica de la Policía Nacional, que le permite a la policía eliminar o crear nuevos departamentos o nuevas grandes divisiones como la DINOE, la DIROE, la DINCRI, etcétera, ¿no? Sí. Después de crear una nueva división, esa podría ser comunitaria, pero mucha gente habla de desmilitarizar a la Policía Nacional. Se están olvidando que en el Perú tenemos una sola policía. Tú vas a Estados Unidos y tienes 45, Sí, pues. 45 policías. El Federal, sheriff, estatal. la DEA, el FBI, Sí. 50 policías. En el Perú hay una. Entonces hay que tratarla con muchísimo respeto. ¿Ese es un problema que haya solamente una y no esté dividida o es prudente que tengamos solamente una policía? No es. Lo que pasa es que si se quiere ver desde el punto de vista, digamos, de las directivas, todas las policías dependen del poder político, elegido por el pueblo, ¿correcto? Sí. Entonces es la política del gobierno. Pero la institución como tal depende de la Constitución y tiene un artículo específico para la Policía Nacional. Si es o no conveniente que exista una sola policía, en este momento no hay otra alternativa que tener una sola, y menos en un estado caótico en el que se encuentra el Perú, a 1 año y medio de elecciones, ¿no? Pero sí esa policía podría definitivamente especializarse y crear divisiones comunitarias, ¿no? Pero no en base a muchachos, como decía el anterior ministro de Dina Boluarte, que están en la calle prácticamente, dijo, pateando latas, que no tienen ni oficio ni beneficio, que no estudian ni que trabajan, que vengan a ser policías nacionales. Y los vamos a sacar en 6 meses, ¿no? Y a los 6 meses vamos a ver la manera de que ya de alguna forma integren un nivel superior, porque no entran en el mismo nivel que un policía y después ya se vuelven policías. Pero tenemos un déficit. Peligrosísimo. ¿Tenemos un déficit de cantidad de policías? Sí, claro. ¿Cómo se soluciona eso en el corto plazo? A ver, la ONU te dice 350 policías por cada 100.000 habitantes. En el Perú más o menos cumpliríamos con eso, pero ¿cuál es el problema? Ya el problema es que acá tenemos 140.000 policías, pero trabajan la mitad. O sea, trabajan un día sí, un día no. El día que trabajan, y el día que no trabajan, también trabajan. Entonces, el día que les toca realmente trabajar en seguridad operativa, están durmiendo. En el patrullero, en la comisaría, etcétera. Entonces, a los 140, quítale 70, te quedan 70 para un día cualquiera. Quítale un 12avo de vacaciones, son 14.000 menos. Quítale las pre y post natal de todas las policías femeninas, quítale las unidades que no son operativas, la SUNAT, en fin, la cantidad de cosas que les están cargando a los policías, ¿no? Sí. Entonces, tenemos muy pocos policías por eso. Pero ¿cómo conseguimos tener más policías? Digamos, tú criticabas con justa razón tal vez la propuesta del anterior ministro que quería tener policías express, ¿no? De cierta manera, pero ¿cómo podemos tener más efectivos de la policía si es que no se puede en el corto plazo? Mira, es muy sencillo y es gratis. A ver. Sí, tal como suena. Mira, en primer lugar, lo que tienes que hacer es darle la posibilidad a los policías que están jubilados y que hoy en día, de acuerdo a la ley, pueden ganar doble sueldo del Estado, ¿ok? Para que estén en una edad hábil. ¿El policía se jubila 55? Puede jubilar, depende de los años que entró y Sí. cómo se hizo su carrera, ¿no? Pero la cosa es que se pueden jubilar, estar en una perfecta edad para su función policial. Entonces ahí no los tienes que ni que entrenar. Claro. Ya tienen ¿qué más entrenamiento que 25 años o 20 años o lo que sea en la policía, ¿no? Además pueden continuar la educación de los jóvenes nuevos que entran a la policía. Pero no me refiero solamente a ellos, también pueden ser, digamos, técnicos, suboficiales, etcétera, de las Fuerzas Armadas, que también tienen los profesionales, ¿sabes? No me refiero a los reclutas, ¿no? Entonces tienen toda una trayectoria de servicio a la patria, experiencia de disciplina, armas, etcétera, y podrían reingresar o reengancharse a trabajar, vestir el uniforme en la Policía Nacional con el visto bueno de sus instituciones. ¿Y qué cosa es lo que impide que eso suceda? Porque ya hemos tenido esta conversación, Juan, si mal no recuerdo, 1 año atrás o año y medio atrás. Ya lo he escuchado de ti, lo he escuchado también de otras personas. Y imagino que hay otras voces que también repiten esa propuesta. ¿Por qué no es que se ejecuta? ¿Quién está impidiendo que se ejecute una solución que a simple vista parece no solamente lógica, sino también económica? Además no requiere de una ley, mejor dicho, específica. La ley orgánica de la policía ya lo permite, ¿ya? No sé, pues, o sea, nosotros tenemos el récord Guinness en el mundo de cambio de directores generales de la policía. Y todos ellos entran y se quedan en promedio 12 semanas. Entonces,
Depende pues de tener un gobierno serio. Tenemos un gobierno que no es serio, tenemos una presidenta que no tiene una decisión política de enfrentar el problema, ni de escuchar estas cosas y nombra ministros para que digan lo que ella les dice que tienen que decir o digamos alguna otra persona que influye en ella, ¿no? Sí. Que hasta ahora está escondido. Hablando de ella, de la presidenta Dina Boluarte, ¿crees tú que llegue al final de su mandato, julio 2026? O como dice la persona escondida, la susodicha persona escondida que también has mencionado, Vladimir Cerrón, puede que su final sea entre abril y junio del venidero año 2025. Mira, ya falta muy poco. Si es que no hay un gran escándalo en real de proporciones de tsunami, yo soy constitucionalista y pienso que ella debería de acabar su periodo. Si bien creo que no entró muy bien por la vía constitucional, pero ya está ahí, nadie lo puede dudar, sí. Es la presidente y yo pienso que debería de terminar su periodo, que ya además es dentro de muy poco. Sí. Lo que sí debería de hacer es encargarse de dar todas las facilidades y los medios para que las elecciones sean limpias, ¿no? O sea, y eso es parte de su función. Lo mínimo que podría hacer para que en todo caso salga con más de 3% de aprobación. Mira, yo pienso que sí va a llegar. Es más, yo quisiera que llegue, sí. no porque considere que sea una persona eficiente. Sería muy dañino para el Perú una vacancia más. Claro, además a portas de una nueva elección, pero aparte yo te digo una cosa, o sea, la gente ya está desesperada por la inseguridad ciudadana, etcétera. Sí podría tomar medidas, pero si no, pues tendremos que seguir la inercia por unos meses más. ¿Qué queda? Hay que ser constitucionalistas, no queda otra. Así es. Ojalá que la gente de bien escuche las palabras de Juan Villarán. Juan, vamos a repetir el número de teléfono y los nombres de esta organización que muy noblemente estás llevando a cabo, que es justamente Voceros por la Democracia. Y van a haber dos tipos, ¿ya? Una es coordinadores por la democracia, que son personas que a su vez van a traer otras personas que quieran ser personeros o veedores, ¿ya? Y los otros son los veedores propiamente dichos, ¿ya? Entonces ellos se pueden comunicar al 957-915-913. Perfecto. O escribir a veedores2026@hotmail.com. Es neutral y es solidario. Perfecto. Juan, muchas gracias por acompañarnos acá en Tendencias con Pancho de Pierola por Radio Betel 100.1. Siempre es un gusto conversar contigo.